Desde el Congreso de Panamá, convocado en 1826 por el libertador Simón Bolívar, han pasado cerca de más de 180 años. Venezuela por fin se convierte en el escenario de un evento importante para toda la región. Se trata de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que en los próximos días se va a realizar aquí, en la cuna del libertador Simón Bolívar. Hoy, para tener detalles sobre esta actividad, tenemos en el estudio de Contragolpe al canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Bienvenido. Gracias, ¿cómo estás? Buenas noches. Un honor tenerlo aquí. ¿Por qué le ha costado tanto a los pueblos de América Latina y el Caribe lograr esta integración? Una integración basada en el ideario bolivariano. Bueno, todo este proceso viene de hace mucho tiempo, ¿no? La convocatoria del Congreso de Panamá era uno de los proyectos, digamos, centrales de las preocupaciones del libertador, ¿no? De su visión de lo que debía ser la América ya liberada del yugo español en función de la construcción de su futuro como repúblicas independientes y como una región que pudiera mostrar su fortaleza y pudiera lograr el desarrollo a partir de su fortaleza. Estaba el libertador organizando la campaña hacia Carabobo y apenas saliendo de Carabobo ya estaba mandando hombres y pertrechos por la vía de Panamá hacia Sudamérica, ¿no? Pensando en la independencia, de la consolidación de la independencia suramericana y de toda la antigua América española. Y ya tenía entre sus proyectos la convocatoria del Congreso de Panamá. Apenas termina la campaña del sur con la victoria de Ayacucho y el libertador hace la convocatoria. Y comienza entonces un largo camino para la construcción de lo que hoy se conoce como los proyectos de integración. El libertador habló fue de la unión, como lo ha recordado y lo ha reivindicado el comandante Hugo Chávez durante ya casi 2 décadas a nivel público. El libertador hablaba de la unión de la América antes española, de la unión de la América antes colonia. Y comenzó, bueno, un largo proceso que siempre tuvo la debilidad de la división del poder que adquirió las oligarquías locales, que fraccionaron y destruyeron el proyecto unionista primigenio de los libertadores, y también la amenaza del imperio hegemónico, o digamos que el libertador pudo ubicar con tiempo el imperio estadounidense, que adquirió una gran capacidad de influencia y al final en el siglo XIX y principios del siglo XX terminó imponiéndose el concepto monroísta, no el bolivariano, el concepto panamericanista, que fue la integración para la dominación. Hoy estamos llegando a un momento especial de nuestra historia, ¿no? Las fuerzas progresistas, democráticas, patrióticas, transformadoras, revolucionarias, diversas del continente, han logrado colocar en la agenda de nuestra región un punto fundamental, que es el avance hacia proyectos de unión. Ya está la consolidación, pudiéramos decir, de UNASUR, ¿no? De la Unión de Naciones Suramericanas, que dicho sea de paso, como proyecto, como concepto, nació aquí en Venezuela, en Margarita, el 17 de abril del año 2007, en la cumbre energética de Margarita, en una reunión en privada donde los presidentes, el presidente Hugo Chávez, en su momento el presidente Lula, el presidente Kirchner y los presidentes de Sudamérica acordaron el concepto de avanzar hacia una unión de naciones suramericanas y aprobaron los conceptos fundamentales de lo que debería ser la estructura de UNASUR. Hoy podemos decir que UNASUR ha vivido un proceso de consolidación desde el punto de vista político, desde el punto de vista organizativo, y es uno de los grandes motores del paso histórico que se va a dar el próximo 2 y 3 de diciembre aquí en Caracas, que es la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. ¿Y cuál es la diferencia entre la UNASUR, constituida ya como un bloque político, y esta naciente Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, más allá de la evidente inclusión de estos países que están más allá del Mar Caribe? Bueno, más que diferencia, pudiéramos decir, son procesos que marcan la misma corriente histórica, ¿no? Una corriente de avance hacia la unión en la diversidad política, ideológica, la diversidad cultural, pero que al final
enmarca una identidad común de América Latina y del Caribe. ¿Cuál es esa identidad común? La identidad común está en la búsqueda, en primer lugar, desde nuestra cultura, desde nuestras costumbres, desde nuestra fortaleza de pueblos del sur que buscan su desarrollo, la búsqueda de la independencia, del desarrollo conjunto, de la construcción de una gran zona política, económica, social, cultural, que se desarrolle en sus relaciones internas y que se presente frente al mundo en condiciones de integrarse al mundo en términos de beneficio mutuo. ¿Cuáles son los principios y valores que van a regir la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños? Bueno, hay un conjunto de documentos que se están debatiendo en este momento, que vienen trabajándose, están bastante avanzados y que seguramente van a ir señalando los elementos claves de los principios. Bueno, en primer lugar, consolidar la independencia de nuestros países, ¿no? En segundo lugar, el respeto a la autodeterminación y soberanía de nuestros países y nuestra región. En tercer lugar, declarar nuestra región como una gran zona de paz y de desarrollo, ¿no? De desarrollo integral de toda la región que hoy se llama América Latina y el Caribe. En todo caso, son tres grandes zonas o fachadas: Centroamérica, el Caribe y Suramérica. Ir hacia un proceso de desarrollo de zonas especiales de desarrollo económico, agroindustrial, de protección en cuanto al cambio climático, a los desastres ambientales, hacia el desarrollo de una zona segura, estable en todo lo que tiene que ver con los componentes de la energía hacia los próximos 100 años. Así que son elementos fundamentales que van a darle organicidad a la fundación de esta Comunidad de Estados Latinoamericanos. En el libro Bolívar, pensamiento precursor del antiimperialismo, Francisco Pividal, el cubano, camarada cubano, escribía un poco, recordaba un poco el temario del Congreso Anfictiónico de Panamá, ¿no? Él decía: afianzamiento de la independencia, no sé si la Cámara 3 me puede ayudar, afianzamiento de la independencia de las nuevas naciones y paz firme mediante el reconocimiento por España, en aquel caso 180 años atrás, de la nueva situación. Seguridad en cuanto al orden interno y no intervención excepto para asegurar ese mismo orden interno y salvarlo de cualesquiera acometida de las facciones anárquicas. Igualdad jurídica de todos los estados americanos. Estatuto que fijase las relaciones entre las naciones mediante un congreso de plenipotenciarios general y permanente. Y por último lugar, reforma social bajo los auspicios de la libertad y la paz. Son factores que, según los datos que usted nos está dando, también se encuentran recogidos en este Congreso Anfictiónico de Panamá que pretendía instalar el Libertador. Es increíble, ¿no? Leer ese documento, ¿no? Y ver la vigencia que tiene la agenda de los libertadores en este momento histórico. Y el pensamiento particularmente del libertador Simón Bolívar, que fue el que logró, a partir de lo que fue recogiendo, aprendiendo en su larga jornada, en su larga lucha por la independencia, en el conocimiento que fue teniendo de nuestros pueblos, y además de la reivindicación de las ideas fundamentales que recogió de Miranda, pudo establecer una agenda que es esta que está aquí y que casi pudiéramos decir está planteada de la misma forma hoy para la época histórica que estamos viviendo, en lo que es la consolidación de este gran proyecto que es UNASUR y el nacimiento de este gran proyecto que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos: la independencia, la paz, el desarrollo económico, el desarrollo social, la seguridad interna, el respeto a nuestra soberanía, el no intervencionismo. Son los elementos claves pues, que van dándole composición real, política, humana, orgánica a esta gran organización que van a hacer. Lo invito a que veamos un trabajo, un material en el cual nosotros hemos recogido cuáles son las características geoestratégicas de la comunidad naciente, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos Caribeños, CELAC. Justamente la región la integran 33 estados independientes. Esto significa que todas estas repúblicas pues tienen la oportunidad de participar con sus jefes de Estado y de Gobierno y tienen más de 21 millones de kilómetros cuadrados de extensión. En cuanto a la población, podemos decir que esta región tiene cerca de 597.000 millones de habitantes, esto es... 596 millones. Sí, casi
casi 597 mil millones. Es decir, casi el 9% de la población mundial, exactamente el 8.53% de la población mundial. También la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños tiene salida hacia los océanos Atlántico y Pacífico, por lo cual tiene una importancia comercial evidente. Así se conecta con Europa, África y Asia. Bueno, son parte de los, digamos, de estas características que hacen justamente que la región se una para lograr un objetivo común. Más allá de la independencia también hay otros objetivos, ¿no? Me refiero a los del desarrollo social, al tema energético, donde hay países de la región que tienen son grandes potencias desde el punto de vista de los hidrocarburos. ¿Cómo se están moviendo en ese ámbito? Sí, pudiéramos decir que se trabajaron 5 temas fundamentales. El tema político, que tiene que ver con la constitución de la CELAC, su manera de funcionar, su estructura organizativa, cómo toma las decisiones, cómo se convoca, ¿no? Es un paso gigantesco. Y 4 temas, pudiéramos decir, de 4 sectores vitales. Uno, el tema energético. Hubo aquí una reunión de ministros de energía para la preparación de este evento, y hay un conjunto de propuestas que están en la declaración que se está trabajando. El tema social, del desarrollo social, del desarrollo de la salud, la educación, el derecho alimentario de nuestros pueblos, el tema del cambio climático y el tema ambiental, y el tema económico-financiero, que es un tema vital, sobre todo si vemos lo que es la crisis económica mundial, la crisis económica de los países capitalistas del norte, todas sus consecuencias, sus amenazas y la gran fortaleza que hoy tiene nuestra región. Y cada país en particular, y cada zona en particular, la fortaleza que se tiene al haber emprendido un camino propio, en buena medida, desenganchándose de los viejos mecanismos de dominación de la Banca Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de las fórmulas neoliberales que destruyeron el aparato económico, el aparato productivo de nuestra región. Así que estos 5 temas se han trabajado en cada uno de ellos. Hay un conjunto de propuestas en los documentos que están ya casi a punto de ser cerrados desde el punto de vista de las conversaciones y las negociaciones, y van a formar parte de la agenda que la CELAC va a tener para el trabajo en los próximos 2 años. Ahora, ¿algún país de los que integrarán esta comunidad han expresado su voluntad de querer participar en el Banco del Sur, por ejemplo, un mecanismo para enfrentarse a la crisis financiera de los grandes países del norte? Bueno, el Banco del Sur nació precisamente en Sudamérica, en primer lugar. 7 países de Sudamérica: Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Bolivia y Venezuela. En este momento se está esperando la aprobación la próxima semana del Banco del Sur por parte de la Cámara de Diputados del Congreso uruguayo, y ya entraría, por haber sido aprobado por 5 países de los 7 fundadores, entraría el Banco del Sur a operar institucionalmente, ya entraría en funciones pues directamente, los países a aportar capitales, bueno, y a comenzar a funcionar. Como todo el mundo sabe, el Banco del Sur va a tener su sede en Caracas, ¿no? Eso es una noticia también muy importante de fin de este año 2011. Con mucha tesón, con mucha paciencia se ha trabajado durante estos años, desde que se firmó el 9 de diciembre del año 2007. Y bueno, los presidentes, el presidente Chávez particularmente, el presidente Correa y otros presidentes de la región han estado encima de este tema. Ahora, una vez que nazca el Banco del Sur, están establecidos todos los mecanismos para que se incorpore el resto de Sudamérica, e inclusive están establecidos todos los mecanismos para que el Banco del Sur pueda ser también un banco latinoamericano y caribeño. Ahora, ya habló de la sede. ¿Cuál va a ser la sede de la CELAC? Porque la sede de la UNASUR es precisamente Ecuador, por estar justo en el centro del hemisferio, pero ¿cuál va a ser la sede? ¿En dónde va a quedar? ¿Será en algún país de América del Centro, de Centroamérica o del Caribe? Ese tema todavía no se ha discutido, ¿no? Es un tema que seguramente se discutirá. ¿Venezuela tiene alguna propuesta por ahora? Se ha conversado en algunos momentos, el presidente Chávez ha conversado, y algunos presidentes, pudiera ser retomar la idea originaria del Libertador, ¿no? Pero es un tema, pudiéramos decir, todavía delicado, que falta por conversar, y no es bueno adelantar ningún tema de esas características hasta tanto no lo vea la plenaria de los propios presidentes. Ya existen varios mecanismos de integración en la región. Son muchos, no voy a nombrarlo cada uno porque ayer, por ejemplo, me equivoqué diciéndolos todos porque son bastantes. Pero esto justamente significa que hay una gran cantidad de mecanismos que existen en estos momentos. ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Qué va a ocurrir? ¿Van a disolverse? ¿Se van a asumir como parte de la CELAC?
¿Qué dicen los órganos internacionales sobre el tema? Bueno, cada organismo ha respondido a un momento histórico de nuestra región y ha cumplido un papel. En todo caso, vendría ahora un proceso de evaluación, ¿no? Está la CAN, Mercosur, el SICA, CARICOM, la Asociación de Estados del Caribe. Petrocaribe. Bueno, hay organismos nuevos, muy exitosos, que tienen una gran raíz hoy por hoy, Petrocaribe, el ALBA, ¿no? Y está UNASUR, ¿no? En todo caso, la CELAC es como una organización madre que los recoge a todos y que permite que la diversidad de organismos, de ensayos, de propuestas vayan desarrollándose, consolidándose. Probablemente algunos de estos organismos de manera regional sea asumido por otros, pero bueno, en todo caso lo importante en este momento es que estamos dando un paso histórico que es unir toda nuestra región latinoamericana caribeña en una gran organización y empezar un camino de construcción de los lazos reales para la independencia, el futuro y el desarrollo. He sabido que en estos momentos no todos los países de la región son de izquierda y no todos son de derecha. ¿Cómo lograr la unidad dentro de tal heterogeneidad? Eso es una fortaleza de la región, ¿no? Que en la diversidad ideológica los presidentes hayan colocado los líderes, los jefes de Estado y de gobierno hayan colocado el objetivo supremo de la integración, de la unión de nuestros países. Y va demostrando que la región, en su dinámica democrática de debate, puede avanzar en los grandes objetivos. Desde las opiniones de los movimientos populares, revolucionarios de izquierda, que hoy son gobierno, hasta las opiniones de las organizaciones, fuerzas políticas de derecha, centro derecha que pueden estar gobernando. Así que todos son bienvenidos. Pudiéramos decir que la unión en la diversidad de América Latina y del Caribe es una de las grandes fortalezas de este momento histórico. ¿Considera que es posible que Estados Unidos intente sabotear o de alguna manera, no sé, crear una ofensiva diplomática para evitar la conformación de la CELAC? Históricamente ha sido así. Las fuerzas hegemónicas que han dominado los Estados Unidos han trabajado por la desintegración, la división, el debilitamiento de nuestro continente, de nuestros países, ¿no? La dependencia de nuestros países. No hay razones para que no sea así. En todo caso, hoy hay una circunstancia muy favorable, que es la gran voluntad política de los jefes de Estado y Gobierno de la región, la gran conciencia política de nuestros pueblos de que es el momento de dar este paso. Y quizás eso es lo que al final se va a imponer. ¿Y por qué ahora? Ahora porque han madurado las condiciones, ¿no? Tenemos un continente más despierto, más independiente, que actúa con más libertad frente a las circunstancias económicas y políticas que dominan el escenario internacional, y ha habido corrientes progresistas en el continente que han permitido hacer avanzar proyectos de gran importancia, por ejemplo como UNASUR. UNASUR se ha transformado en un gran motor impulsor de estas ideas de integración. ¿Es posible que la CELAC contemple, por ejemplo, fronteras abiertas para los ciudadanos? Me refiero al tránsito, a la movilidad, bueno, como lo tuvo una vez la Comunidad Andina de Naciones. Sí, todos estos temas seguramente se van a poner sobre la mesa de trabajo, ¿no? Seguramente, en el momento en que ya nazca, se establezcan sus mecanismos, comiencen las reuniones regulares y comiencen a trabajarse los temas vitales. Nosotros hemos colocado 5 grandes temas: el tema de la integración política, la independencia y el fortalecimiento de la CELAC como institución, el tema del desarrollo energético independiente y común, el tema del desarrollo ambiental y prepararnos para el cambio climático, el tema del desarrollo social integral y el tema de la economía y la finanza y una gran zona de desarrollo de la región. ¿Qué va a ocurrir con Puerto Rico, que es un Estado libre asociado a Estados Unidos? Bueno, Puerto Rico es parte de la agenda del Libertador también. Pividal en ese libro sí lo señala. Habla de Cuba y Puerto Rico. Y cuando estuvo vivo siempre Pividal recordó, hasta sus 90 y pico de años, que quedó pendiente en la agenda de los libertadores, del libertador Simón Bolívar, la independencia de Puerto Rico y de Cuba. Cuba en el año 59, con el comandante Fidel Castro a la cabeza y su ejército rebelde de Barbudos, logró el objetivo del libertador. Falta Puerto Rico, y seguramente en la CELAC estará el asiento de Puerto Rico esperando
que nuestros hermanos puertorriqueños más temprano que tarde den ese paso de independencia. Hay reuniones bilaterales empezando, o mejor dicho, esperando por el contacto con el presidente Chávez, de repente algún presidente que tenga... Sí, hay muchas solicitudes y seguramente será muy exigente toda la jornada. ¿Todavía hay agenda? Sí, bueno, primero que previo a la CELAC tenemos la visita del presidente Santos, ¿no?, para revisar toda la agenda de los dos países, ¿no?, hacer un balance del año 2011, que ha sido un año bastante favorable en la relación colombo-venezolana. El 30 y primero tenemos la visita de la presidenta Cristina. Ya el primero llegan otros presidentes, presidentas, primeros ministros. Seguramente habrá reuniones bilaterales con el presidente Chávez. En el transcurso de la CELAC va a haber reuniones de Petrocaribe, ¿no?, de UNASUR. UNASUR está preparando una agenda bastante completa de balance de este año y puntos específicos que surgieron del Comité de Defensa Suramericano, del Comité de Economía y Finanzas que se reúne el 25 en Buenos Aires. Así que hay una agenda bastante intensa que, como te digo, entran de manera natural en esta organización madre que es la CELAC. En los medios transnacionales de difusión se dice que en Venezuela no hay libertades plenas. ¿Cómo va a ser, digamos, desde el punto de vista de las acreditaciones para la prensa nacional e internacional, todo el mecanismo? Y además, ¿tendrán tal vez los periodistas internacionales la oportunidad de entrevistar directamente al comandante Chávez? Y a todo el mundo. Hay más de 400 agencias informativas, medios de comunicación, agencias de prensa solicitando acreditación. Y todo el que solicite acreditación va a estar aquí en Venezuela. Así que es un hecho realmente muy significativo que más de 400 organizaciones de medios de comunicación a nivel de todo el mundo estén ya preparando sus maletas para venir a cubrir, y todos sus equipos para venir a cubrir este momento histórico aquí en Caracas. Sobre la CELAC y otros temas nacionales e internacionales vamos a seguir hablando después del corte, aquí en Contragolpe con el canciller Nicolás Maduro. Ya venimos.